Yo pido en este momento que pongamos atención a lo que Dios nos quiere decir hoy, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cerramos nuestros ojos para decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Pues yo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y perdónanos como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo. A los que trajimos Biblia, a los que no, comparten con el de al lado y así sucesivamente. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 18. Versículo 21, y vamos a leer unánimes juntos en el nombre de Jesús, entendiendo toda palabra que nosotros estamos leyendo en este momento. Amén. Del 21 al 35, o sea, hasta que termine el versículo. ¿Listo? Entonces dice, 1, 2, 3. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que había 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano, sus ofensas. Amén. ¿Qué tal les pareció esa parábola? Porque en este momento tenemos que parar bolas a lo que estamos hablando. ¿Qué es una parábola? ¿Quién recuerda qué es una parábola? Dale, dinos. Pues una parábola, dícese, de una historia que
bueno, una narración con un fin de enseñar algo. ¿A quiénes? A quienes ¿A quieran, todos? a quienes quieran entender o escuchar. A los que queramos escuchar. Así que si usted no va a parar bolas, esto no va para usted, sino para los que quieran conocer el reino de los cielos, y es ahora o nunca. Entonces, espérenme un momentico. En el versículo 21, bueno, antes de que nosotros empezáramos a leer esto, se supone que Jesús estaba hablando con unos personajes antes de que empezara este discurso. Entonces, antes de eso, él estaba hablando más que todo, no sé si ustedes se acuerdan que acá lo hablamos en jóvenes, acerca de si un hermano falló en algo, pero él no lo quiere reconocer, nosotros tenemos que, yo me acerco, oye, mira, la embarraste en esto y no se hace así, así. Pero él me dice, no, es que eso sí es así. Entonces yo digo, bueno, nos tocó con testigos. Traigo 3 testigos, vamos a donde, ¿cómo es que es tu nombre? Laura. Y entonces le decimos, Laura, mira, estás fallando en esto. Y Laura, no, obviamente yo no estoy fallando en eso. Entonces yo digo, bueno, iglesia, vengan todos. Laura, estás fallando en esto. Y Laura dice, no, yo no fallé en eso. Sencillamente en la Biblia dice que es una incrédula, porque no cree que falló, por más que yo le dije, por más que nosotros le dijimos y por más que toda la iglesia le dijo. Entonces luego Jesús, dice Pedro, ¿no? Y Pedro dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Entonces llega y dice Jesús, típico de Jesús, unas respuestas muy inteligentes, por eso lo sigo, porque es muy inteligente. Y dice lo siguiente, dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces yo me puse a analizar, bueno, ¿cuánto será 7? Yo empecé, no sé, 7 por 70 serían 7 por 7, 49, 490 veces. Y después dije, no, en otras versiones encontré y decía 77 veces. Y yo, no, pues re poquito sería 77 veces. Y bueno, después dije, no, pues será 7 veces porque es el número de la perfección. Y yo dije, bueno, ¿cuál de esas 3 interpretaciones será para ese 70 veces 7? Y después yo dije, pues es superflua la alternativa que sé, o sea, es innecesario, superflua, innecesaria. Es innecesaria la alternativa ya que Jesús habla de perdonar siempre. Entonces da igual si son 490, si son 77 o si es el número perfecto de 7, entonces solo 7 y pues 7 pues son muy poquitas veces, o sea, yo ya perdoné 7 veces, ya me cubro eso. Pero no, Jesús ahí prácticamente está diciendo que siempre tenemos que nosotros perdonar. Y luego dice, me puse a pensar y pues no vale la pena decir si finalmente son cuántas veces sea necesario. Y entonces, sí, todas. Entonces dice en Lucas, si yo por ejemplo me pusiera a pensar, si son 490 veces, yo diría, uff, pero a mamá le he perdonado esto y a papá esto. Y ya completé el tope de 490, ya no perdono más. Imagínense si Dios hiciera eso con nosotros. Si dijera, Carolina, solo te va a perdonar 490 veces. O solo te va a perdonar Santiago 7 veces. O solo te va a perdonar 7 veces el número de la perfección. Sí, o sea, no va. Entonces, si nosotros contáramos todas esas veces, yo diría, bueno, ya perdoné eso, yo creo que Dios ya me perdonó, como 3 millones, 4 millones, 5 millones de veces, entonces no vale contar, definitivamente. Él siempre me perdona cada vez que yo me acerco a Él, y eso es lo maravilloso de Dios. Aparte en Lucas 17:4 dice, si lo quieren buscar, búsquenlo. Lucas 17:4. Ahí también le estaban preguntando como, bueno, que cuántas veces, y llega y dice Jesús, y si 7 veces al día pecare tu hermano contra ti, ¿cuántas veces al día?
el número de la perfección. 7 veces al día pecare tu hermano contra ti, pues uno entonces empezaría a hacer una multiplicación, 7 por 7, 49, 49 veces y 49 por 4, y entonces nos ponemos a hacer una multiplicación perdón la expresión, muy ridícula, ¿no? Porque pues a la final Dios nos perdona cada vez que nosotros vamos a Él. Y dice, y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónelo. Si 7 días mi mamá me saca la piedra hoy, me toca perdonarla. Y si 7 veces Juliana me saca la piedra en la semana, la perdono. Y si 7 veces me hiciera algo Sebastián, me toca perdonarlo. Pero entonces dice, a veces a nosotros nos pasa que dice, no, es que yo tengo un tope para perdonarlo, Santiago, y ya usted me rebosó la copa, yo ya no puedo perdonarlo más. Y hay otras veces que también podemos decir, no, pues sabes que yo te perdono. Pasa un año, recordé lo que ella me hizo, de pronto me lo volvió a hacer, y le digo, pero ¿se acuerda usted que el año pasado me falló en eso? Yo la perdoné, pero la verdad, Johanna, yo no olvido eso, jamás lo voy a olvidar. O sea, imagínense Dios diciéndonos a nosotros, Jason, te perdoné la embarrada que hiciste este fin de semana. Y al tercer día, otra vez Jason cae en lo mismo y decirle, Jason, yo lo perdoné, pero vea que usted otra vez lo repitió, terrible, ya me llenó la copa. Menos mal, Dios no es así. Entonces dice, empieza después con una parábola y dice, que es la parábola de los 2 deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, que en este caso el rey es Dios, que quiso hacer cuentas con sus siervos somos cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Para ser un siervo, pues uno tiene que tener un gobernador, ¿no? Un rey. En ese tiempo entonces era un gobernador, pues se supone que en ese momento el gobernador, o en este momento para nosotros el gobernador, ¿quién es? Seguro que el gobernador de su vida es Jesús. Listo, si está seguro, imagínense que llega y dice que estaba haciendo cuenta con sus siervos, o sea, los que ya creímos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos equivale a más de $2 millones en los años 80. O sea, mucha plata. O sea, yo tuviera esa plata. Pero aproximadamente son lo que equivale 6.925.700.000 pesos. Estaba reendeudado, entonces llega y le dice, imagínense ustedes la deuda que más tienen, no sé, los que somos un poco mayores, o la deuda mínima que tienen de 2,000, 3,000, 4,000, o los que tenemos deudas de 3, 4, 6 millones de pesos, y les dijera mañana al banco, bueno, Juliana, tu deuda ha sido cancelada, ya no la tienes que pagar, tranquila. Si eso pasara, o sea, con las deudas que yo tengo, fabuloso, pero no, eso yo sé que no va a pasar. Entonces, sí, o sea, me tocó. Y dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, o sea, y su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esta deuda era una deuda insolvente, es como cuando uno va a tomar por arriendo un apartamento, entonces le dicen, muéstrame los papeles de un fiador con solvencia, es decir, que si usted no puede pagar en 3, 4, 5, 6 meses, no sé lo que haya quedado debiendo, pues tenemos a ese personaje que nos va a poder pagar lo que lo que usted debe, lo que usted quedó debiendo. Pues imagínense que acá este señor pues no podía pagar, entonces su deuda era insolvente, o sea, le tenía que dar a la esposa, le tenía que dar a los hijos, le tenía que dar todo lo que él tenía, y ya quedaba ahí como medio libre, ¿no? Porque yo tampoco creo que cueste tanto la mujer, bueno, o los niños, lo que sea. Entonces llega y dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia. O sea, yo me imagino a ese man para que no le quitaran a su esposa e hijos, yo haría una súplica tremenda, ¿no? O sea, por favor, perdóneme, se lo suplico, tenga paciencia que yo se lo voy a pagar todo.
Yo creo que el rey dice, no, o sea, ¿hasta cuándo me lo va a poder pagar? Entonces, muy generoso, dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Recordemos la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Conmigo ha tenido una paciencia enorme y eso lo admiro un montón. No sé con ustedes, pero la paciencia de Dios ha sido inmensa. Entonces dice, el señor de aquel siervo muy a misericordia le soltó. Ustedes obviamente, no, nada es obvio. Pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana. O sea, por lo menos, bueno, esto es una parábola y prácticamente nos muestra como el comparativo con el Señor. Entonces, imaginémonos esa misericordia que Él tiene con nosotros y dice, yo les hago una pregunta, no quiero que nadie coja el micrófono y conteste la pregunta porque es una pregunta muy privada. Bienvenidos. Y dice, yo acepto el perdón de mi deuda que es insolvente. He aceptado realmente a los que nos hemos acercado a Dios, nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, perdona mis pecados. Perdona esa deuda tan grande que yo tenía. ¿Cuál es la deuda que teníamos con Dios? ¿Plata? Venga y pacte que entonces… ¿Qué deuda teníamos con Dios? ¿Quién me dice qué deuda teníamos con Dios? La muerte. Nosotros le debíamos la muerte a Dios. ¿Qué le debíamos nosotros? O sea, Él muere, Jesús muere por nuestros pecados allá en la cruz. ¿Nosotros qué le debíamos a Él? ¿Él qué pagó por nosotros? Él pagó nuestros pecados. ¿Para qué? Para tener vida eterna, porque si yo saliera en este momento y me coge un carro, que puede pasar en cualquier momento, si yo me muero debo estar segura que hay una vida eterna para siempre con Él. ¿Él qué pagó? Mis pecados, que yo soy malvada. Yo les digo, yo soy malvada. Y yo creo que cada uno de nosotros también cometemos pecados a diario y somos malvados. Sin embargo, Dios envía por su misericordia a su Hijo para pagar por nuestros pecados y tener una vida eterna. Que si ustedes se murieran en este momento y viniera el arrebatamiento, supongamos, no sabemos, pues sencillamente, ¿qué pasa? Hay algo más real. Hay algo más real. Y es nuestra vida eterna. Entonces, bueno, viene Jesús, hermoso, divino, precioso, lo más hermoso que hizo y fue pagar nuestra deuda que teníamos con Él. Y dice, si él llega y paga esa deuda, ¿cómo nosotros no recibirla? Peor de malvados, ¿sí? Peor de… O sea, por eso dice que lo peor que uno puede hacer y el pecado imperdonable es no creer. Y a veces nosotros que somos cristianos creemos que ya hemos recibido verdaderamente ese perdón. Pero más adelante queda ahí, quedemos ahí. Y dice, el Espíritu de Jehová, el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. 100 denarios. Más o menos son menos de $20 en el tiempo actual, o sea, 3.300 el dólar, ¿por cuánto? Por 20, 80.000 pesos. O sea, al man le cancelan toda la deuda y dice, bueno, no me pague, listo, soy misericordioso. Y llega que le debía ¿cuánto? Menos de $20, hagamos la cuenta de los dólares. Y dice, las ofensas que cometen nuestros semejantes son pero tan insignificantes a lo que Dios nos perdonó, que nosotros nos pegamos de una simple porque dice acá, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogó diciendo, ten paciencia conmigo, por favor, perdóname.
que yo te lo pagaré todo. Imagino que más adelante, porque en ese momento no tenía. Entonces dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Tal vez nos pasa a nosotros a diario. Nos dicen algo, nos ofendemos un montón y pues nos cuesta perdonar. O me terminó mi exnovio que me engañó con Julanita y entonces no se lo puedo perdonar jamás. O nuestra mamá nos regañó por una bobada y entonces tampoco lo puedo perdonar. O el hermanito de la iglesia me miró mal y qué tal este atrevido que se cree que me miró mal. O sea, no sabe quién soy yo. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros, o sea, imagínense todo lo que Dios pagó por nosotros, lo que Jesús hizo, y estamos acá nosotros embobados, perdón la expresión, por algo que nos hicieron mínimo. Hagan de cuenta que cada ofensa que ustedes les hagan, cada ofensa mínima, y perdón si va a ser un poco tosca con lo que va a decir, pero a veces nos quedamos en, es que mi mamá me hizo, es que esto va a doler un poco, no sé a quién, pero es que abusaron de mí y no lo puedo perdonar, es que mi mamá se separó de mi papá, entonces terrible. O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Empezando por ahí. Y segundo, a eso tan vasto que Dios nos perdonó, ¿cómo nosotros no perdonar algo tan mínimo? Pero es que nosotros todos los días fallamos, o alce la mano y tire la piedra la persona que no haya fallado. ¿Alguien ha intentado levantar la mano? No, todos fallamos a diario. Yo soy la peor, si me quieren decirlo. Yo fallo todos los días, casi creo que casi todo momento. Fallo con pensamientos, fallo con lo que hago, fallo como te miro cuando entonces me haces daño y te ofendo con mi mirada sin decir nada. Ofendo un montón. Pero Dios que nos perdonó, o sea, comparemos siempre eso, hagamos de cuenta que hoy nos hicieron algo, o que nos han hecho algo pero no lo hemos podido perdonar, o que nos cuesta un montón perdonar, y miren todo lo que Dios pagó por nosotros. Compárenlo siempre que pase algo, compárenlo. Y dice, mas él no quiso, sino se fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea, ¿a quién? Al rey. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, te humillaste, me lo dijiste, ¿no debías acaso tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Tatiana, ¿no debes tú también tener misericordia de tus hermanos como yo he tenido misericordia de ti? Camilo, ¿no he tenido misericordia de ti? ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestros hermanos? Y dice el Salmo 35 que el favor de Dios dura para toda la vida. Y Él se enoja con nosotros por un momento, yo creo. Pero tenemos que ser como este siervo que confesó, dice la palabra, si confesares, ya me fijé en otro versículo, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, no. La otra que dice, ya, dice, bueno, dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados para que Él nos perdone. Es muy imposible y pasa, porque a mí me pasó una cosa que me costaba perdonar a alguien porque ese alguien nunca me pidió perdón. Yo decía, pero es que este man nunca vino acá y me pidió perdón por todo lo que me hizo. Y bueno, pasaron como 4 años, proceso en el cual nosotros elegimos estar no perdonando.
Y hasta que una persona me dijo, pues es que sencillamente, pues tal vez tú no tengas que perdonarlo a él, sino tú misma perdonarte por las cosas que tú permitiste que esa persona hiciera contigo. Porque uno a veces permite, ¿sí? Y es importante como el siervo le dice, por favor, Señor, perdóname que yo después te lo pago. Es así lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor, venir a Él y si fallamos, Señor, perdóname. Pero a veces somos como tan malvados y peor de malvados que decimos, caemos y ni siquiera vamos a Él a pedirle perdón. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Yo siempre digo, yo no soy nadie. Yo soy simplemente polvo, finalmente mañana me muero, quedarán los gusanitos ahí comiéndome todo y bueno, irá el espíritu, no sé, bueno, yo estoy segura en ese momento que iría al cielo, no sé ustedes, pero hay que tener esa seguridad primero y siempre confesar nuestros pecados delante de Dios, porque dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por eso en el Padre Nuestro me encanta muchísimo, porque dice, y perdona, y lo repetimos cada domingo y si es preciso cada día el Padre Nuestro y decimos esa parte que dice, y perdónanos nuestras ofensas, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que Dios, es que si yo fuera Dios, pero no, yo me imagino que Dios dice como, Santiago, ¿qué me estás pidiendo perdón si ni siquiera has podido perdonar a los que te han ofendido? Y esta palabra es muy dura. ¿Qué tiene que ver con nosotros esta palabra? Todos los días, porque perdonar es una prueba y dice en la palabra, nosotros no crean que con Dios va a ser hoy super wow y todas nuestras cosas van a ser felices, no. Vamos a estar al inicio de la prueba, en medio de la prueba y al final de la prueba, o sea, siempre. ¿Qué tiene que ver con nosotros el perdonar? Pues todo. Aparte, si ustedes se dan cuenta, Él recibe el perdón de Dios, el perdón del Rey, pero a muchos de nosotros, como yo decía anteriormente, nos cuesta aceptar el perdón de Dios. Y si nos cuesta aceptar el perdón de Dios, muy difícilmente me va a quedar perdonar. Entonces dice el Señor en Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que nosotros nos podemos presentar ante el Señor de cualquier manera. Como diría Pablo, de ninguna manera nos podemos presentar ante el Señor si nosotros no hemos perdonado a nuestro hermano. Porque si nosotros decimos todo el Padre Nuestro y le incluimos, perdónanos Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es un condicional. Si yo perdono, Señor, también perdóname. Y Él a lo último lo dice ahí en la parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Por qué nos cuesta tanto? Si yo les digo, a mí no me cuesta perdonar, la verdad a mí no me cuesta. O sea, a mí me hacen algo, Sebas me miró mal y la verdad yo pienso el man tiene dolor de estómago, yo me imagino otras cosas, no, ay, ¿qué tendrá Sebastián contra mí? Terrible. Pero es que hay personas que han muerto por no perdonar, hay personas que se enferman por no perdonar, hay personas que no avanzan. Entonces uno dice, pero Señor, ¿por qué no avanzo en mi vida? No hemos perdonado un montón de gente, hasta lo que más nos duele es los que más tenemos cerca. Y entonces uno dice, pues ¿por qué no avanzo? Pues porque usted no perdona. Y yo me hice una pregunta y llegué y dije, bueno, pues si Dios ya perdonó, si Jesús ya perdonó mis pecados en la cruz, ¿yo por qué tengo que pedirle perdón hoy? Entonces, la respuesta no es obvia, pero lo pensé muy bien y dije, pues sencillo, o sea, Él
perdonó mis pecados en la cruz. Pero es que Él perdonó, es como decir, Él perdonó hasta esa fecha, y como yo nací en otra fecha, pues obviamente mis pecados son diferentes en otra fecha, ¿sí me hago entender? Entonces, pues obviamente, si yo fallo hoy, inmediatamente tengo que ir a pedir perdón. Pero a veces dejamos pasar los días, porque eso no importa, el Señor me va a perdonar. O ven y pequemos, Santiago, ven y hagamos tal cosa que yo sé que no le agrada a Dios, pero sin embargo hagamos lo que, fresco Andrés, que mañana el Señor lo va a perdonar, se lo aseguro. Y les aseguro que los va a perdonar de todas maneras. Pero como somos tan malvados también de seguir pecando de pronto en lo mismo, yo soy re malvada porque me pasó algo, y es que tal vez a mí no se me dificulta perdonar, pero a mí se me dificulta un montón que cuando yo caigo en algo que sé que está mal, yo me autoflagelo, no se imaginan, o sea, es como si tuviera un... Yo peco y me digo, ¿por qué caí en lo mismo? Porque soy como tan bruta sabiendo la verdad literal y aún sigo pecando por lo mismo. Entonces tal vez ustedes, supongamos que los de acá no les cuesta perdonar y a los de acá les cuesta perdonar. La palabra de ya del perdón, a los que les cuesta, ya estuvo. Ahora para las personas que no nos cuesta perdonar, pero se nos dificulta perdonarnos a nosotros mismos. Entonces yo, o sea, hace poco caí en algo y dije, pues no me importa, o sea, ya lo voy a hacer y punto. Y lo hice, con toda la de la ley, o sea, lo hice. Y después me costó un montón levantarme. Y no porque no reconociera el perdón de Dios, sino por el mismo autoflagelo que uno se hace. Fallé. Y a veces nos quedamos ahí y eso se vuelve un círculo vicioso que lo que hace es separarnos de Dios. Que lo que hace es que yo pensaba que yo era la que pues estaba mal y demás, pero también es como el diablo disfrazándose de alguna manera, porque yo decía, pero si yo entendí el mensaje, el Señor me perdonó en la cruz, el Señor me perdonó, pero a mí lo que me pasaba antes, yo conozco desde que tengo 9 años, pero es que antes me daba peor de duro pecar, o sea, no me dolía tanto, pero me autoflagelaba de otra manera. Entonces yo decía, no, estoy recondenada, o sea, me fumé un cigarrillo, o sea, no, yo acabo de ir a la iglesia el domingo, obvio no, porque me fumé un cigarrillo, eso no es una bobada. Pero después lo pensé, ahora que creí en que ya Dios no me condena, cuando creí realmente en el perdón de Dios, y cuando nosotros recibimos ese perdón de Dios, es cuando no nos cuesta perdonar al otro. Y ustedes sí han visto a mi querido Uribe, vamos a hablar de política, Álvaro Uribe, cuando decía, bueno, es que ¿qué se la pasa haciendo Álvaro Uribe? Trabajar y trabajar. En nuestra vida de fe tenemos que decir perdonar y perdonar, porque es fundamental, es todos los días, ¿sí? Y que esto se haga tan vivo en nosotros, que sea un pasado, que sea un presente perdonar y que sea un futuro perdonar, que sea constante, porque es que a la final perdonar, ¿saben hasta cuándo Dios nos perdona? Julián, hasta que tú solo cometas 490 pecados. Cuando tú sebas solo 77 veces, no más. Ludo, cuando solo sean 7, porque el número perfecto es el 7. Toda la vida, hasta el final de nuestros días, Dios nos va a perdonar. Es un secreto que les digo, no todo el mundo lo sabe, pero Dios nos va a perdonar todos los días de nuestra vida. Y aún con esa misericordia tan vasta, nos cuesta perdonar. Y dice, la culpabilidad es no aceptar el perdón de Dios, pero la palabra dice que abogado tenemos
abogado tenemos ante Dios? ¿A quién? A Jesús. Que si yo hoy peco, ya pequé, listo, Señor, perdóname. Y estoy muy segura que Él va a decir, listo, Natalia, ya, sigue. Pero a veces nos cuesta y nos quedamos ahí en el error, autoflagelándonos y estamos perdiendo tiempo que deberíamos disfrutar con el Señor. Y nos sentimos condenados, es que no, tú fallaste. Bueno, fallé, pero me levanto, o sea, a mí me cuesta levantarme cuando peco con algo que de pronto ha sido mi debilidad. Y tal vez todos tenemos acá debilidades, todos. O dígame el primero que no sea débil en este momento. Nadie, no vi ninguna mano levantada. Somos débiles, somos carne, pero que eso no sea excusa para nosotros pecar cuantas veces se nos dé la regalada gana, como si nada pasara. Porque hay un ámbito espiritual que sí es verdad. Y más a nosotros los jóvenes, o sea, el diablo se viste ángel de luz y hermosamente, pero tenemos que tener cuidado. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, vea cómo nos trata el Señor, es que es hermoso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Si 7 y 10,000 y 20,000 y 70,000, estoy segura que Dios me va a levantar. Y si 10,000 veces pecaren contra mí, o bueno, me ofendieran, 70,000 veces perdono. Porque su misericordia me buscó, ni siquiera yo busqué esa misericordia, me encontró su misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana. Y uno de los escribas que habían llegado oyó la discusión, al ver que Jesús les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús contestó. Que acuérdense que las respuestas de Jesús son las más pilas. Y dice Jesús, el primero es, escucha, oh palabra viva, escucha Carolina, escucha Sebastián, escucha cada uno de ustedes. Nuestro Dios es uno solo, Jehová. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos dos. Entonces yo analizando dije, bueno, si me amo tanto como digo que me amo, porque me amo. Dice, si yo me amo, me perdono. Si yo me perdono, pues puedo perdonar a mi hermano. Si me amo, amo a mi prójimo, como sea que esté, como sé, con lo que me haga, no me importa. Dice, amo al prójimo y yo, el único amor que le voy a demostrar a mi hermano es el perdón. Entonces, si Dios viniera o Jesús viniera en este momento y diría, bueno, ¿a quién tienes tú que perdonar? Tal vez a nadie. Yo en este momento, la verdad, no tengo que perdonar a nadie. No me siento ofendida. Pero muy probablemente tenga todavía cosas de las cuales no me he perdonado. Y dice Jesús, ven, yo te perdono. Y si yo te perdono, ¿por qué no vas a poder perdonar a tu hermano? Es que todos los días nosotros fallamos, en todo momento. Y dice, todos los días Él nos perdona, todos los días nos perdonamos. Hoy la que me ofenda será mi madre, mañana el que me ofenda será mi padre, pasado mañana el que me ofenda será mi hermano de sangre, en 1 año será el hermanito de la iglesia, en 2 años será mi pareja, en 3 años será mi esposo, en 4 años seré yo, pero es para siempre. Dios nunca nos dijo, sus hermanos no les van a fallar porque son cristianos. Es más, nosotros los cristianos
Aunque sabemos la verdad, fallamos un montón. Entonces eso de que no puedo perdonar porque me hicieron o no me hicieron, creo que para nosotros no iría, si nosotros realmente creemos. Cuando yo les digo, Jesús, abogado tenemos para con Dios, ¿qué es Jesús? Primero nosotros tenemos que creer en Jesús. ¿Quién es Él? Para yo saber que tengo un abogado, que es el más duro de todos, que gana cualquier juicio, que es más, el juicio ya lo ganó. Porque nosotros ir al bando del perdedor, o no le gusta es el bando del ganador, entonces a uno le gusta más el Barça que el Real Madrid, o algo así, pero más por Santa Fe que Millonarios, o por el más ganador, uno siempre va por el más ganador, ¿sí? ¿Por qué no, sabiendo la verdad, no la escogemos? Es que me hicieron y entonces él me dijo que… ¿Qué pasa? Es que nosotros somos muy chauceros, sí, muy, como que sabemos, pero como que no las hacemos, como que te sigo Jesús, pero espérate que no puedo perdonar. Entonces, si usted no puede perdonar, usted no conoce el perdón de Dios. Tan grande, tan misericordioso, tan bueno, siempre. Dice en Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. O sea, el primero se tiene que amar, ¿para qué? Para perdonar y borrar mis rebeliones. Hay un versículo de la Biblia que me llama mucho la atención y dice, bueno, yo los perdono y me voy a olvidar de sus pecados. O sea, literalmente no me acordaré de ellos. A mí me encantaría. Yo le fallo a mi mamá en muchas cosas, pero hay unas que me los dice todos los días. Y me encantaría que ella un día me dijera, Ivonne, yo no me acuerdo. O sea, yo no me acuerdo, o sea, que ni se acuerde de lo que yo le hice. Y así es el perdón. Jesús ya no se acuerda de lo que yo le pedí perdón hoy. Eso es lo buenísimo. Eso es lo exquisito de Él. Y ahora entonces yo decir, no, es que Johanna me miró mal, y entonces es que no puedo olvidarlo. Y así hacemos con muchas cosas de nuestra vida, no podemos olvidar. Si Él olvidó nuestros pecados, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? No, es que somos carne y no somos igual al Señor y no somos igual a Dios, entonces no podemos perdonar. Es complicado. Si verdaderamente creemos en Jesús y lo estamos siguiendo y si realmente recibimos su perdón, Él te va a perdonar y tú podrás perdonar. Si lo vemos así siempre, nos va a quedar súper fácil perdonar. Y dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Ustedes creen que el Señor se pone triste cuando nosotros cometemos un pecado? Pues claro, a Él le debe doler. Pero el de una no nos corta. Ay, no, hiciste eso, Fabián, ¡puf! A la muerte. Pues yo creo que no habría nadie en este planeta. Entonces solo habría vida en Marte. Pero sencillamente en esta vida Él nos perdonó. Entonces, no leemos, dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Desean perdonar? Después de ese perdón tan inmenso que el Señor nos dio a nosotros. A mí me quedaron ganas, pues no de perdonar, porque no tengo que perdonar a nadie,
pero me quedó unas ganas inmensas de perdonarme y creo que puedo estar acá al frente de ustedes no sintiéndome condenada por lo que hice ayer, antier, antes de ayer, hace 2 semanas, hace un mes, hace un año, hace 4 años y bueno, todos los días de mi vida. Sino que les puedo decir en este momento, es tan grande la misericordia de Dios, es tan grande su perdón, que venir a hacernos los locos de que no vamos a perdonar porque es que me duele un montón, pues eso ya no va para nosotros. Y si nosotros decidimos seguir a Jesús, que eso ni siquiera nos cueste el perdonar. Y les digo, si nosotros sabemos y entendemos y es claro el perdón de Dios para nuestras vidas, ahí está el tip en la palabra de Dios. Es fácil perdonar. Entonces yo perdono, yo perdonaré, yo perdoné. Son 3 tiempos verbales de los cuales nosotros tenemos que estar muy atentos a perdonar siempre. Sebastián. Hacía falta que alguien levantara la mano. No, es que tengo una pregunta y quiero que todos la pensemos, porque ya entendimos el punto, o sea, has dicho que Dios nos perdona, entonces nosotros debemos perdonar, pero como que tú has hablado de, no me miró mal, como cosas insignificantes, y entiendo que es por el tema de la parábola que los 100 denarios eran cosas insignificantes. Pero si digamos mi hermana, que es cristiana, o cualquiera de las chicas que están acá que es cristiana, un día me pide un consejo y me dice, es que mi papá me pega, le pega a mi mamá, me viola. Uno como cristiano tiene que decir, no, pues Jesús te perdonó, entonces perdónalo y cierra los ojos mientras te viola y perdónalo. Hasta 70 veces 7, hasta 40,000 veces 7. O sea, ¿hasta qué punto hay que seguir diciendo Jesús nos perdonó, entonces perdónalo? Camilo. Muy buena tu pregunta. Lo que pasa es que, pues yo creo, con respecto a lo que hemos leído en la parábola del día de hoy, es que hay una característica, pues digamos, muy importante, tanto en el perdón que Dios nos da a nosotros, como en el perdón que debió darle el siervo al consiervo que le estaba pidiendo perdón. Y una característica es justamente esa, que ese siervo le pidió perdón a Dios y el consiervo le estaba pidiendo perdón al siervo. Si nos piden perdón, no dudemos en dar el perdón, porque digamos, lo que vemos es que todos hemos sido perdonados, pero nosotros con nuestra actitud, una actitud humilde delante de Dios, es que nosotros le pedimos perdón a Él, porque reconocemos nuestro error constante, todos los días, cada vez que fallamos, desde el error más pequeño hasta el más grande. Y si alguien viene a nosotros a pedirnos perdón, hay muchas personas que se equivocarán con nosotros y no nos piden perdón, pero los que nos piden perdón, así como ese consiervo que iba hasta el siervo y le pedía perdón, él también le pidió perdón y él decidió no perdonar. Sería digamos, algo incluso mayor que nosotros perdonáramos a los que no nos piden perdón, pero a los que nos piden perdón, ¿no perdonarlos? O sea, pues a mí me parece como, es que no sé qué palabra decir la correcta, como muy rata, perdón por la palabra. Estaba intentando encontrar una más suave, pero no, esa. Si a mí me perdonan una deuda que yo puedo trabajar toda la vida, y no puedo pagar una deuda como la que nosotros teníamos con Dios, y Él no la perdona, y alguien, por muy grande que sea la deuda, en la vida la puede pagar con nosotros, y nosotros no podemos perdonarla, siendo que esa persona viene a nosotros a pedirnos perdón, pues eso es ser muy rata o muy malvado, y lo peor es que así lo somos, nosotros somos así. Totalmente cierto. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Nicolás. Nicolás, ¿alguien le puede pasar el micro a Nicolás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya? Listo.
Buenas noches, mi nombre es Nicolás. Bueno, yo no quería, digamos, como preguntar, sino como hacer caer en cuenta en algo. Usaste unas palabras y la verdad me daban vueltas en la cabeza ahorita, donde decías que tenemos que perdonar, que tienes que perdonar o que toca perdonar. Recuerden que Dios no se mete en la voluntad del hombre, ni el mismo hombre se mete en la voluntad de nosotros. Cuando uno ama y conoce a Jesús, uno no tiene, a uno no le toca, uno lo brinda con amor. Cuando uno perdona, perdona con amor verdadero, con amor sincero. Pero eso es que porque estamos en una zona banal, estamos en la tierra, es porque conocimos a Dios y tenemos que perdonar. Muchos aquí hemos conocido de Dios y hemos creído en Jesús. ¿Cuántos nos hemos alejado? Yo me he desviado y hasta ahorita vuelvo. Llevo 9 años en la iglesia y aquí más de uno ni me conoce. Tengo 26 años y aquí estoy. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Yo creí en Jesús, pero en verdad, si voy a perdonar, ¿tengo que perdonar por obligación de haber creído? ¿O perdono por amor a quien creí? Porque es que tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que cuando nosotros hablamos también damos testimonio y también pues hablamos bajo la palabra. Entonces, la verdad, me dio muchas vueltas esas palabras en la cabeza, porque es que nosotros aquí no estamos por obligación. O a quien le dijeron, es que tiene que ir a la iglesia hoy a las 5. Levante la mano al que la verdad le dijeron, tiene que estar aquí a las 5 de la tarde. Creo que ninguno, creo que aquí todos estamos por convicción y por amor y porque creímos en Jesús. Totalmente lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente esas palabras de tienes o deberías son palabras más que todo porque es un mandamiento. Por eso dice, si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Él nos va a perdonar. Claro. Es una condición, ¿sí? Sí, claro. Pero claro, lo que tú dices, claro, esa condición debe ser algo de amor por el cual nosotros creímos y por el cual Él nos vio con su gracia y su misericordia. Y tienes toda la razón. Simplemente esas palabras son más que todo porque es un mandamiento. El mandamiento de amarnos los unos a los otros conlleva y tiene una consecuencia. Y es que nosotros debemos perdonar. Claro, digamos, pues ya para cerrar, qué pena, si me alargué un poquito. Tranquilo. La situación es que, ¿cómo? Perdónanos. No, perdóneme a mí por extenderme. No, perdóname. La verdad, o sea, sí es un mandato, pero recuerda lo que lo que acabo de decir, o sea, es un mandato de Jesús, obviamente, perdón, no hay nada obvio, pero es que estamos hablando de amor sincero, de un amor puro que a uno le deben hacer. Claro, es Sí, una consecuencia, es como si yo digo, exactamente. si está lloviendo, yo debería tomar un bus porque pues está lloviendo, eso es para no mojarme, ¿sí? Es como una Exactamente. consecuencia pero si es algo que tenemos, que sería como Digamos, a mí me dicen es que tiene que perdonar, me están imponiendo. Sencillo. ¿Qué? Ya. Joana, No siempre pueden espera un hablarlo. momento. Es que creo que estamos hablando, bueno, le pregunté a Ludo que, pues con la palabra para no extendernos ni sí, entonces, pues ahí en Mateo, ¿sí es Mateo? Esperen un segundo. Mateo 5:23 dice que si por tanto si traes ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, creo que eso tú lo leí, tú lo dijiste, ¿sí? Dice, deja allí tu ofrenda delante y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, sí, entonces en esa, dice primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, digamos que en cuanto así lo tenemos que hacer, pues él dice, si usted me va a traer una ofrenda a mí y tiene algo contra su hermano, ¿qué tiene que hacer? Pues claro, pero digamos que está imponiendo, pero me está diciendo, tiene que, te toca hacer, vas a hacer, te tienes que hacer, no, eso nace según Sí, claro. el amor que uno tiene. Sí, claro. Ahí lo que se tiene es, si yo quiero presentarme delante de él, ¿sí? Si yo quiero, debo hacerlo, ¿sí? Debería hacerlo por amor, ¿sí? Si yo quiero, debería hacerlo por amor. Pero yo pienso que esta porción
está porque seguramente a veces se nos olvida hacerlo, ¿sí? Y él nos está recordando, ven, si tú quieres venir a mí y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, uy, mejor no vengas a mí, sino ve primero con tu hermano. Pues no sé qué tanto sea. Sí, yo pienso que es algo personal, porque si realmente digamos la palabra así en el Padre Nuestro, pues lo dice, ¿no? Dice como perdona primero los demás. Camilo, tal vez no todos vamos a poder. Perdón, sí, no, ya, un momento, es que es una cosa. Es que yo entiendo eso, yo entiendo lo que Nicolás está diciendo, porque sí, suena un poco impositivo. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando es de consecuencias, de lo que viene. El ejemplo que estabas poniendo estaba muy bien. Si yo veo que está lloviendo, tengo que llevar sombrilla si no me quiero mojar. Entonces sí, efectivamente tengo que hacerlo. Lo que pasa es que, y volviendo, digamos, a este caso en particular, si yo quiero que Dios me perdone, y eso es, digamos, lo que está diciendo la parábola, si yo quiero que Dios me perdone, tengo que perdonar, es decir, tengo que llevar sombrilla para no mojarme, o sea, para que Dios me perdone. Estamos hablando de consecuencia. Entonces, pero claro, lleva también consigo ese amor, tienes toda la razón. Y solo digamos, que el otro ejemplo, debería. pues estamos leyendo la Es Biblia que y la Biblia dice lo que pasa es que una aclaración, lo que pasa es que nosotros no estamos hablando de que Dios nos imponga el perdón. Nosotros estamos hablando de que si nosotros queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. En realidad es una imposición que nosotros deberíamos hacernos a nosotros mismos. Deberíamos tener la necesidad de perdonar, deberíamos. Cuando nosotros decimos tenemos, no es que Dios nos está diciendo están obligados a perdonar, sino que nosotros a nosotros mismos nos debemos obligar a perdonar. Eso debe nacer de nuestro corazón si nosotros queremos ser perdonados por Dios. Entonces el otro ejemplo es como uno obedece al papá. Si el papá a uno le dice vaya y haga tal cosa, uno tiene dos opciones: hacerla a regañadientes o hacerla por amor, porque imagínese, el papá es el que lo está diciendo, o la mamá. Uno tiene también las dos opciones. Uno puede hacerlo ahí, ay sí, yo perdono, pero ¿ese qué tipo de perdón es? Un perdón de mentiras. Pero si uno lo hace con amor, pues es una decisión que uno mismo se impone y lo hace de corazón, ¿no? Ok. Esperen, que es que Sebas hizo una pregunta. Pobre Sebas, y mi pregunta queda. Ya. Ahorita miramos, nos queda poco tiempo, pero, Sebas, esa pregunta, yo creo que sí. Primero me pongo en el lugar de la niña, entonces digo, bueno, mi papá me está violando, y entonces me dicen en la iglesia o en la Biblia que tengo que en consecuencia de que él me perdonó, pues yo debería perdonar. Y bueno, tengo que perdonar a mi hermano. Pero pues estás hablando también de algo que puede que siga, que pueda que siga pasando, ¿no? Que mi papá me viole y ese tipo de cosas ya más duras de lo que estás hablando. ¿Alguien tiene la respuesta a esa pregunta? Jonathan. Pues, analizándola con lo que habían dicho tanto Nicolás como Camilo, pues yo diría que primeramente, como decíamos, el perdón se hace por amor. Entonces, primeramente, saber de qué amor se está hablando cuando hablamos de que Dios nos perdonó. Después, entender ese amor y con ese amor perdonar. O sea, no es por decir, no, pues yo te perdono y pues sigue violándome, no, porque es decir, o sea, lo que yo haría sería, en el nombre de Jesús yo te perdono. No es tan fácil. Por lo que obviamente no es fácil, pero pues uno va entendiendo las cosas y uno dice, no, pues yo diría, gracias, yo diría, no se puede imaginar muchas cosas, Hugo, por favor. yo diría que si uno realmente ha conocido ese amor, uno puede darlo a conocer. Y como la palabra de Dios jamás vuelve vacía, dirá, ¿quién es Jesús? O sea, el papá dirá, ¿cómo así? ¿Cómo así que me perdonas en el nombre de Jesús?
Y pues ahí que comenzaría a llenar la palabra y comenzaría a cambiar la vida de esa persona, diría yo. No sé si alguien tiene otra cosa. Muchas manos levantadas. ¿Alguien va a estar respondiendo esa pregunta? Santiago. Andrés. Primero ya te doy la palabra, Santiago. Aló. Aló. Sí, es un mandamiento, pero, y sobre todo en el caso que pone Sebas, es algo que el ser humano no puede hacer por su propia fuerza. Yo no puedo decir, eso de labios no sirve. Yo tengo que decirle, Señor, yo no puedo, ayúdame a perdonar, dame tú, porque mis fuerzas se salen de mis manos. Entonces, para el hombre es imposible, que es la pregunta que está haciendo Sebas, para el hombre eso es imposible de perdonar, pero en la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, un milagro tan grande como poder perdonar algo así se puede dar. Y ya, eso es todo. Ok. Santiago. Bueno, es que Sebas estaba diciendo o sea, que le era necesario perdonar, digamos, algo así re grave, que si estaban violando a... ¿Sí? Pero él dijo como que sí, entonces tenía que perdonar y ya, y que si la siguieran violando y eso. Entonces era como eso lo que quería responder, porque pues recuerdo un versículo que dice que cuando alguien es como esclavo, que respete a su, ¿cómo se dice eso? A su amo, pero que procure ser libre, que procure escaparse, o yo no sé si me voy a entender. Entonces, ese es como el versículo que me acuerdo que podría hacer referencia a eso. Claro, que perdone y que dé su testimonio, pero igual que procure, no sé, no se va a quedar ahí, sígame golpeando. ¿Sí? Claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Lo vamos a comentar al final cuando terminemos la reunión, nos reunimos y seguimos, ¿sí? Porque, bueno, ya llegué como perdónenme por no darles la palabra, pero sé que hay personas que se tienen que ir a las 7 en punto.